Bueno, buenas tardes, ¿cómo estamos? Buenas tardes, profe. Que entré, pero estaba en la reunión equivocada. Decía que es raro que no se conecta nadie, hasta que me di cuenta que era el otro curso. Así que bueno. A mí también me pasó lo mismo. Hicieron dos Ajá. clases, dos reuniones en el mismo curso. Y la Ah, mitad estaba en un lado y el profe dijo, pero métanse. Y es como, pues que hay dos. Y uno me pregunta, ¿cuál de las dos? Sí, sí, es que como los usuarios son los de las licencias pagadas, no son usuarios personales, entonces los compartimos entre los profes, entonces uno se enreda. Pero bueno, ya está. Bueno, vamos a empezar la clase. Hoy, la idea sería hoy arrancar con un nuevo tema. Yo sí me disculpo porque en realidad quería darles un poquito más de práctica, pero estamos muy atrasadillos por ahí con los temas. Entonces la idea sería la mitad de la clase arrancar con un nuevo tema, por ahí un poquito más. Y después al final de la clase me quedo por aquello que haya con consultas, qué sé yo, a partir de las 3, de las 2:15, digamos, a partir de ahí, pararía la clase y daríamos consulta que tengan ustedes de lo que hayan estudiado, ¿verdad? O algunas dudas generales. Pero sí, desgraciadamente, yo estoy haciendo números con el cronograma y ya vamos bien, pero tenemos que continuar con la teoría, ¿verdad? No, no podemos parar porque sí, ahí sí nos vamos a atrasar mucho. Así que bueno, igual la idea es que lo que vamos a ver es hoy una introducción al tema de amplificadores diferenciales y de hecho los conceptos que vamos a utilizar van a ver ustedes que son los mismos conceptos que ya hemos utilizado para los otros amplificadores que hemos analizado y a partir de ahí va a ser fácil darse cuenta que lo importante es dominando los conceptos fundamentales de las tres topologías de amplificación básicas que conocimos, más el cascodo y los copiadores de corriente, podemos desarrollar cualquier amplificador que nos interese. En este caso, el amplificador diferencial. Entonces les voy a compartir la pantalla. La presentación ya está arriba. Eh, Vamos a arrancar entonces con otro tipo de amplificador muy importante. Es también un amplificador compuesto y es quizá la pieza fundamental para el desarrollo de lo que se conocería electrónica analógica eh, en todas sus dimensiones. El amplificador diferencial es digamos, el componente esencial que uno necesita para los amplificadores operacionales. Y los amplificadores operacionales, como ustedes van a estudiar el semestre que viene, son el bloque de desarrollo más práctico que existe a la hora de construir circuitos de procesamiento analógico de señales. Eh, Vamos a ver que en realidad el amplificador operacional se compone de los amplificadores que hemos conocido hasta ahora. Por ahí nos va a faltar uno nada más, que es el push and pull, pero eso lo vamos a ver al final del semestre. Y vamos de hecho, a desarrollar una tarea que va a ser, pues, construir un amplificador de potencia, pero que luego, la verdad, se comporta muy parecido a un amplificador diferencial. Entonces, con la idea es que con eso, perdón, un amplificador operacional, con eso vamos a unir todas las piezas del curso, del proyecto final. Entonces, vamos a ir hacia atrás, digamos, vamos a plantear de hecho el problema que dentro de una semana, un par de semanas más o menos, mejor dicho, les vamos a plantear a ustedes como proyecto final del curso y es el desarrollo de un amplificador de audio. Algunas de estas estructuras ya las conocemos desde el circuito, perdón, desde el curso de elementos activos, ¿verdad? Conocemos lo que es un rectificador y un filtro de señal senoidal para producirme una tensión en CC. No vamos a considerar acá un regulador, aunque ustedes ya aprendieron cómo construir un regulador, ¿verdad? Utilizando diodos Zener. Vamos a suponer que contamos solo con este circuito de rectificación y de filtrado de señal para producirnos la alimentación que necesitamos para que funcione el amplificador. Y el amplificador por ahora lo vamos a diseñar eh, utilizando una de las etapas que ya conocemos, que es el amplificador emisor común. Dejando de lado la necesidad que hay de la polarización, vamos a suponer que de alguna manera polarizamos el circuito, lo más probable con un divisor resistivo. Vamos a amplificar la señal que se encuentra aquí. Es una señal de CA, a la que vamos a llamar VIN,
que me va a producir una respectiva señal amplificada, o sea, aumentada en voltaje en la salida. Bueno, esta estructura es común, digamos, en el sentido de que es lo que normalmente utilizaríamos en estructuras o en diseños de electrónica analógica. Vamos a tener una parte que es la que se encarga de generar la alimentación del circuito, esta sería la alimentación, y otra que es la que se encarga del procesamiento de la señal. O sea, normalmente siempre vamos a poder dividir en estos dos bloques, cualquier circuito analógico que vayamos a desarrollar. La parte de alimentación tiene sus necesidades, como hemos visto, por ejemplo, es muy probable que tal vez tengamos que producir tensiones o corrientes necesarias para producir la polarización de la etapa que va a procesar la señal. ¿Okay? Esto, digamos, ya conocemos de elementos activos algunas topologías, sabemos cómo podemos construir algunos circuitos que me producen la alimentación. Conocemos algo de regulación de voltaje. Cuando veamos realimentación vamos a estudiar por ahí un regulador de voltaje mucho más avanzado que los que conocemos hasta ahora, ya aprovechándonos de las capacidades de los transistores. Pero por ahora nos vamos a quedar con esa estructura más sencilla, que es la de simplemente el rectificador de onda completa más el filtro capacitivo. ¿Qué sucede? Que yo sé que la salida de un rectificador de onda completa filtrado no me produce una tensión en CC perfecta, ¿verdad? No me produce una tensión constante en el tiempo, sino que lo que me produce es alguna oscilación, en este caso tipo diente de sierra, que está montada sobre un valor medio. ¿Okay? De hecho, por eso es que visualizamos en activos la necesidad de poseer un regulador de voltaje, ¿no? Pero bueno, ¿qué sucede si yo aplico esta señal a la alimentación de mi circuito? Bueno, fíjense que tenemos un camino en CA directo entre la alimentación y la tensión de salida de mi circuito. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tengo una señal por aquí, analógica, que yo quiero amplificar, esta señal analógica que está entrando por la base va a ser amplificada, pero va además verse afectada por el rizado, o sea, la señal analógica lo más probable es que me va a salir montada, lo más probable no, fijo que me va a salir montada, ¿verdad? Por esa oscilación que tengo en el circuito de alimentación. Y eso, bueno, en el caso de audio produce un ruido que es audible. No sé si alguno de ustedes es músico aficionado y lo ha sentido en los amplificadores viejos, particularmente los de tubos, son bastante sensibles a esto. Se produce un ruido en la señal producto de la rectificación de la alimentación en CA, que es un ruido de baja frecuencia. Recuerden que en un amplificador en un rectificador de media onda, el zumbido tiene una frecuencia de 60 Hz. Si tenemos un rectificador de onda completa, se multiplica por 2 la frecuencia de la señal rectificada y por lo tanto el rizado produce un zumbido en el orden de 120 Hz, que son perfectamente audibles para una persona tan encima de los 20 Hz del rango inferior que tenemos de audición los humanos. Entonces, bueno, ese es el ruido molesto. Obviamente esto ocurre en cualquier otra aplicación, no solo en audio. Ese ruido puede generar problemas en el funcionamiento de nuestros dispositivos, incluso si son digitales. Entonces, de alguna manera yo quiero inmunizar mi circuito contra ese ruido. Dejando de lado el que yo puedo eliminar este efecto de zumbido simplemente colocando un regulador después de la etapa de rectificación, en realidad yo quiero una estructura que sea lo suficientemente general para que me elimine no solo ese ruido, sino cualquier otro ruido que pueda aparecer. Por eso es que conviene buscar una manera de cómo rechazar el rizado en la fuente. Bueno, una manera de hacerlo es aprovechar la estructura de amplificación basada en emisor común y construir un circuito donde la salida del mismo sea medida de manera diferencial. Y este es un concepto que capaz
no hemos venido usando a lo largo del curso, pero que ustedes ya conocen en realidad desde CC. Recuerden que la tensión se mide siempre entre 2 puntos. Entonces, en realidad, cuando uno mide una tensión, uno está midiendo una diferencia de potencial eléctrico, ¿no? ¿No es cierto? Una diferencia de voltaje. Lo que pasa es que muchas veces, por comodidad, como hemos estado haciendo a lo largo del curso, uno puede suponer que uno de los nodos es tierra. A ese tipo de señal normalmente se le conoce como señal de modo común o señal en terminación sencilla, que lo único que quiere decir es que uno de los nodos con respecto a los cuales estamos midiendo la señal de voltaje de interés es una tierra, es un nodo común. Bueno, pero capaz yo puedo cambiar mi circuito para medir la tensión de una manera diferencial, sobre todo recordando que el ruido que yo tengo en la alimentación, y eso es válido para todos los ruidos que ustedes van a estudiar, que van a conocer en el resto de la carrera, los ruidos per se son fenómenos de modo común, o sea, están referenciados a la tierra o a la masa de mi circuito. ¿Qué sucede en este caso? Bueno, lo que vamos a hacer es hacer una copia idéntica del circuito de amplificación. Y esto es muy importante que lo recordemos. La idea del amplificador diferencial se fundamenta principalmente en el hecho de que tengo 2 ramas de amplificación idénticas recibiendo una señal de entrada. En este caso, fíjense que yo no estoy colocando la señal de entrada a la segunda etapa, estoy solo colocando la polarización, pero voy a suponer que estas 2 polarizaciones son también idénticas, o sea que los 2 transistores se encuentran exactamente polarizados en el mismo punto de operación. Esto, como vamos a ver en unas semanas, no se puede garantizar en un 100% por la variabilidad de los componentes y otros aspectos, pero en principio, si se disminuye a un valor razonable la diferencia natural que puede haber debido a esta aparición entre los circuitos, yo puedo presuponer que generalmente puedo cumplir hasta un cierto grado esa disposición. Entonces, pensemos en lo que ocurre acá. Tengo una señal que está entrando por un amplificador emisor común, en cuya salida, ¿verdad? Que sería esta de acá. Tengo una tensión en el nodo X, que sería este de acá, igual a la ganancia del amplificador, más una tensión de rizado en CA que está viniéndome de la tensión de alimentación. Fíjese que mi análisis en este momento es un análisis solo en AC, ¿verdad? En CA. No estoy contemplando lo que está ocurriendo en términos de la polarización. Es solo un análisis en CA, porque lo que estoy, digamos, revisando es lo que ocurre con la señal VIN que viene del micrófono. ¿Okay? Por eso es que vean que los variables son minúsculos. Este VR, en realidad, si yo lo viera en el tiempo, yo lo que tendría es una señal, como vimos en activos, ¿verdad? Con un valor de VSC medios que tiene, ¿verdad? Una determinada oscilación pico VR, V rizado, ¿verdad? Pico, pico en este caso. Bueno, está claro que este circuito es un amplificador, así que Vx va a ser igual a la ganancia del amplificador, que ya sabemos es menos Gm por Rc, que han estudiado, por la tensión de entrada. ¿Okay? Pero a esto se le va a sumar el efecto rizado que viene de la alimentación. Del otro lado, tengo solo el ruido, porque fíjese que la señal de entrada al transistor Q2 es una señal en CC. No hay información, ¿verdad? No hay una señal en CA. Por lo tanto, yo sé que la única tensión que tengo en este nodo es la debida a la tensión de rizado que me viene de la fuente. Ahora, si yo mido la tensión diferencial entre X y Y, pues lo que tengo que hacer es medir Vx, ¿verdad? Vout va a ser igual a Vx menos Vy, tanto en AC como en CA. Pero solo nos vamos a quedar con, digamos, la expresión en CA. Si yo resto estas 2 expresiones, fíjese que lo que estoy haciendo es eliminando el término común. O sea, estoy eliminando el ruido, el fenómeno de modo común. Por eso es que se le llama, de hecho, tensión de modo común.
Y por lo tanto me queda que mi circuito va a tener una ganancia igual a la misma que tendríamos si tuviéramos solo una etapa emisor común, pero sin el ruido presente que tenemos en la fuente. Bueno, esta intuición es muy importante resaltarla porque establece la base de lo que se conoce como amplificador diferencial. Y la idea es que yo voy a medir entre dos puntos una señal de entrada y mi salida también va a estar referenciada entre dos puntos, ninguno de los cuales va a ser un nodo común, y esa salida diferencial va a tener una inmunidad inherente hacia el ruido. Eso ustedes lo van a estudiar con más detalle también el semestre que viene, cuando vean amplificación, esquemas de amplificación para sensado, muy utilizado en sistemas de control, de señales muy ruidosas. Por ejemplo, ustedes tienen que medir qué sé yo, una corriente en un diodo, okay, un diodito que está metido dentro de un dispositivo, un motor, tienen un montón de ruido eléctrico porque el motor es un dispositivo electromagnético que genera un montón de ruido, pero todo ese ruido es de modo común. Si ustedes tratan de medir la tensión o la corriente que ustedes quieren en una resistencia muy pequeña, digamos que es la manera típica de hacerlo, ¿verdad? Medir con un amplificador de voltaje sobre una resistencia de shunt, una resistencia muy pequeña, lo más probable es que por el ruido no van a poder captar nada, porque el ruido va a destruir la información de la señal que ustedes quieren. Pero si esa medición la hacen diferencial por medio de una estructura diferencial, como el ruido es común, no les va a afectar de nada y van a poder recuperar tensión del orden de algunas decenas de milivoltios, aunque tengan ruido circundante del orden de kilovoltios. Por eso es que es muy importante este tipo de configuración y va a ser el fundamento para muchos de los circuitos que ustedes van a estudiar el semestre que viene. Aquí tenemos el ejemplo ya más clarificado. Me interesa tomar y amplificar la señal entre los dos nodos de entrada, perdón, entre los dos nodos de salida de esta configuración. Fíjense que tenemos en realidad un amplificador compuesto que se compone de un amplificador que ya conocemos. La pieza fundamental ya la conocemos. Es un amplificador emisor común. Y yo ya puedo sospechar que esta ganancia de acá, yo me permito sospechar, va a ser igual a menos GM por RC. Eso va a ser a V. Pero lo tenemos que demostrar. Pero yo me permito sospechar eso. Ahora, ¿qué defecto tiene este circuito? Fíjese que solo estamos aprovechando una de las ramas de amplificación. Vean que la otra en realidad lo único que hace es establecer como una referencia. Pero eso en realidad es un desperdicio. ¿Por qué? Porque tengo un transistor. Ya que tengo un transistor aquí Q2, ¿por qué no lo uso también para generarme alguna amplificación de señal? Entonces la tentación es, bueno, es muy fácil. Conectemos estos dos señales a la fuente de entrada. Sin embargo, cuando ustedes se vienen a medir acá, en esta amplificación diferencial, se dan cuenta que la tensión de salida es cero. No están teniendo lo que ustedes esperan. ¿Qué sucede? Bueno, que el problema que ustedes tienen es que están conectando el amplificador diferencial en modo común. Los dos nodos de entrada tienen exactamente el mismo VIN. ¿Qué sucede? Bueno, si este es mi VIN, mi VX cambia de fase. Recuerden que el emisor común tiene un cambio inherente de fase de 180 grados, ¿verdad? Por la ganancia que es negativa. Y del otro lado tengo exactamente la misma señal. Si yo hago Vx menos Vy, es obvio que esa diferencia va a ser igual a cero. Si los dos ramas son idénticas. Si no fueran idénticas, no, pero recordemos que un amplificador diferencial, ambas ramas tienen que ser idénticas. Entonces, pues sí, se me elimina el ruido, que es una señal de modo común, pero también se me elimina la ganancia. La resta de estas dos me produce 0 voltios. Lo cual es normal precisamente porque no estamos entrando en modo común y no en modo diferencial al amplificador.
La regla entonces es darle vuelta a la tensión de entrada y entrar en contrafase. Para entrar ahora sí, de una manera diferencial en el circuito. Si eso es así, si yo entro de manera diferencial acá, aquí pongo menos VIN, entonces en realidad esta señal va a tener esta forma, ¿verdad? Porque VIN ahora va a ser contraria, ¿verdad? Si es así, ahora va a ser así. Y la resta de estas dos señales, ahora más bien se va a potenciar, ¿verdad? Voy a tener Vx menos Vy, porque Vy en realidad va a estar desfasada a 180 grados y voy a tener más bien un aumento en la salida de tensión diferencial producto de Q2. Bueno, eso lo vamos a explicar ahorita en un rato con más, digamos, eh, formalidad. Acá hay algo que hay que considerar, ¿verdad? Es que producir esas señales de fase distinta es mucho más fácil de lo que parece. Quizá ahora a ustedes estarán un poco preocupados cómo produzco esas VI de fases contrarias. Van a ver que eso se resuelve de manera muy sencilla con las configuraciones que vamos a conocer más adelante. No es algo por lo que nos tengamos que preocupar. Por ahora, solo vamos a suponer que yo puedo tener tanto VIN como menos VIN a la entrada de mi amplificador. ¿Cómo lo voy a obtener? No se preocupen. Van a ver que a la hora de la verdad eso no es nada de que preocuparse. Entonces, si yo tengo entradas diferenciales, ¿okay? Yo puedo, entonces, como les decía, simplemente hacer la operación numérica de Vx menos Vy para encontrar que la ganancia ahora, ¿verdad? Es dos veces la ganancia de la rama, de cada una de estas ramas, por VI. Las salidas entonces, ¿verdad? Aquí se me quedó, están desfasadas a 180 grados, que eso es lo importante. Por eso ahora es que la resta no me va a hacer. Okay, ¿dudas, preguntas hasta ahora? ¿Algo que quieren que repita? No, profe. ¿Todo bien? Ok. Vean que en realidad esto es muy intuitivo y ya conociendo lo que conocemos de amplificadores no es tan complicado. Aquí tiene un ejemplo de cómo generar esas señales diferenciales. Está en el libro, se puede usar un transformador, pero esta diapositiva es porque está ahí, la Alba sabe, pero en realidad normalmente es mucho más sencillo que esto, así que ni siquiera se preocupen de esto, ténganlo ahí como una potencial solución. Vamos a ver que en realidad hay otras maneras de hacerlo, no nos vamos a preocupar por eso. Bueno, entonces ya tenemos dos definiciones, ¿verdad? Que es importante que ustedes recuerden porque las vamos a tener que considerar en el resto del curso, en particular cuando hablemos de amplificadores diferenciales y realimentación. Y es el hecho de que podemos tener señales de terminación sencilla, como estas de acá, ¿verdad? Donde la tensión en uno de los nodos está referenciado a la Tierra. Entonces, esto sería un ejemplo de señales de terminación sencilla y señales diferenciales, que serían estas de acá, ¿okay? Donde tenemos tanto entradas diferenciales como salidas diferenciales, donde la salida importante en realidad y la entrada están con respecto, ¿verdad? Dadas con respecto a la polaridad arbitraria de los nodos de entrada y de salida de mi amplificador. Esto, ya, de hecho, esto que ustedes tienen acá ya es un amplificador operacional. Muy malo, no, nunca lo use, pero ya es la base de un amplificador operacional. ¿Okay? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es tratar de mejorar un poquito este circuito. ¿Por qué? Por dos razones. Una, porque hasta ahora no he dicho cómo hago esto, ¿verdad? Cómo genero el punto Q, la polarización, que es muy importante. Tengo que asegurarme que estos dos transistores estén bien polarizados. Pues tengo que resolver eso. Y dos, de alguna manera necesito generar
una inmunidad también a lo que sea que está ocurriendo a nivel de la Tierra. Voy a decir algo más acá. Bueno, después tengo con más detalle, no está en este libro. Vamos a hacer una pequeña variación en el circuito para arreglar este tema de la polarización. Ustedes se acuerdan que yo les decía que una manera de polarizar un circuito, digamos, un amplificador emisor común, no la hemos usado, pero una manera de polarizarlo, es hacer esto, ¿verdad? Poner una fuente de polarización que me va a producir el IC y producir mi VIN por acá. Ahora tengo mi VIN por acá y mi VOUT. Nada más asegurarme que VIN sea mayor que la tensión que tengo acá, ¿verdad? La tensión que necesito para que esta fuente funcione más el V base emisor de este transistor. Esta es una manera, digamos, de polarizar un circuito. Podría poner capaz que una resistencia por aquí o algo así, ¿verdad? Pegado a B para asegurar la tensión en CC de este nodo. Bueno, la ventaja que tiene este tipo de circuito, en cierta manera, es que esta fuente de corriente que hay acá, en cierta manera va a independizar el modo común de la salida del de la entrada. ¿Por qué? Porque la caída de tensión en este nodo, en X, va a ser igual a BCC menos la corriente que vaya por esa fuente por RC. Entonces fíjese que esa tensión en cierta manera está controlada por esta corriente, que es una corriente constante porque tiene una fuente de corriente generando. Mientras que este nodo va a tener un modo común, un modo, un nivel. Cuando yo hablo de modo común, estamos metiendo poco a poco el vocabulario que usamos normalmente en electrónica avanzada. Cuando yo hablo de modo común me refiero al nivel en CC de la señal. El nivel en CC de esta señal pues va a estar regulado por la etapa anterior de donde venga este circuito. Eso en de donde venga esta señal, VI, puede ser del amplificador anterior. Eso en cierta manera me produce una independencia entre los dos dominios de tensión CC que antes no tenía, ¿verdad? Antes me obligaban a poner un capacitor en el medio. Entonces, por eso es que una variación fundamental en el desarrollo del par diferencial es colocar una fuente de corriente, que normalmente se llama fuente de corriente de cola, en la unión de los emisores o de los source de los transistores que están conectados en configuración amplificador diferencial. Ojo, en algunos casos esto puede ser una resistencia. Hablamos que las fuentes de corriente típicamente en circuitos discretos no se usan mucho, ¿verdad? Entonces, de hecho, en la tarea que ustedes van a hacer por el proyecto final, es muy probable que aquí puedan jugársela con una resistencia, aunque yo les recomendaría poner una fuente corriente, pero bueno, pues vamos a ver cómo lo resolvemos, porque esto me va a garantizar ciertas mejoras en la calidad del circuito. Nosotros lo que vamos a suponer a nivel teórico, ¿okay? A nivel teórico, para el resto del curso, es que yo siempre voy a tener una fuente de corriente acá, ¿ok? Que conectada entre este nodo que vamos a llamar P y tierra, donde el nodo P es el lugar donde se unen los transistores de entrada, ya sea en sus emisores o en sus fuentes. Esta corriente me asegura la polarización de estos dos transistores, siempre y cuando VIN1 sea, ¿verdad? Y VIN2 sean por lo menos mayor que un determinado VBE más la tensión que caiga aquí, ¿verdad? Que normalmente va a ser la caída de tensión del transistor que esté ahí como fuente corriente. Aquí va a ser VGS, ¿verdad? Y mientras VIN está encima de estos valores, mi circuito va a funcionar porque esta fuente corriente acá es la que me va a producir la tensión en CC en estos dos nodos de acá. Ahorita vamos a hacer algunas formulitas para que lo vean más claro. La ventaja es que esta fuente corriente, les repito, va a producir una inmunidad al modo común de la salida con respecto al modo común de la entrada. Vamos a evaluar entonces la respuesta en modo común de este amplificador.
Recuerden, cuando yo hablo en modo común, generalmente estoy hablando de CC, aunque puede ser, vamos a ver que el modo en común también puede aparecer en CA. Pero por ahora, si yo supongo que las dos ramas son idénticas, y esto es muy importante recordarlo, si las dos ramas son idénticas, si ambas ramas son idénticas, o sea, RC1 igual a RC2, Q1 igual a Q2, perfectamente idénticas, yo no me tengo que preocupar por el modo en común en CA. Si son idénticas, esto no me afecta. Solo me preocupa el modo común en CC. ¿Ok? Luego vamos al final del tema, vamos a meter entonces algo de lo que ocurre cuando no son idénticas. Pero nada más lo vamos a ver ya como un corolario del tema. Bueno, si yo conecto las dos señales a la misma tensión en modo común a la entrada, este CM significa common mode, modo común. Yo sé que si los dos transistores son iguales y las dos resistencias son iguales, por aquí tiene que pasar una corriente igual a IE medios, y por aquí tiene que pasar una corriente igual a IE medios. Siempre y cuando la tensión en modo común esté esté dentro del rango, digamos, que no saque los transistores de su modo de operación, no son activos. Vamos a poner esto bien. Y puesto que los dos transistores son iguales y los dos llevan la misma corriente, las tensiones base emisor de ambos tienen que ser la misma, ¿no? Ambas son iguales. Porque ambas tienen la misma corriente colector, ¿no? Que es igual a IM. Por lo tanto, la tensión en X y en Y va a ser la misma, ¿verdad? Ux igual a Uy va a ser igual a USC. Es una ley de Ohm, ¿verdad? Es una LVK por aquí, ¿verdad? Va a ser igual a USC menos la caída en esta resistencia, que va a ser RC y E medio, ¿verdad? Esto es V. O sea que las dos tensiones son iguales y entonces en CC yo siempre voy a medir 0 voltios entre X y Y cuando las entradas estén conectadas a la misma fuente. O sea, esa es la respuesta en modo común. Diferencialmente, este circuito produce una tensión Vx menos Vy igual a 0. ¿Ok? Eso sería V algo, ¿no? Nos permite esto entonces definir lo que se conoce como el rechazo de modo común. Básicamente esto lo que quiere decir es que este modo común me permite a mí mover USM entre dos límites. ¿Cuándo sale este transistor de operación Q1 con respecto a QM? Cuando USM es igual a ¿qué? A esto de acá, ¿verdad? Recuerden que yo lo que tengo que garantizar es que este diodo, ¿verdad? El diodo base colector está en inversa, ¿verdad? Entonces, mi frontera, ¿verdad? O mejor dicho, V colector base tiene que ser siempre mayor que 0, ¿verdad? Y en el momento en que esto se hace igual a 0 o negativo, ¿verdad? ¿Ok? Significa que este diodo queda polarizado en directa. Nosotros lo hemos estudiado ya algunas veces. Entonces, ¿qué significa? Que hay un límite superior para V colector en VCM, ¿verdad? VCM no puede subir más allá de la tensión que tenemos en este nodo. En el momento que VCM sube de esta tensión, RC y E medios, este diodo empieza a conducir y el transistor entra en saturación y deja de amplificar. Entonces tengo un límite superior que está dado por VCC menos RCIE sobre 2, ¿verdad? Hasta ahí puedo llegar yo en mi modo común de entrada.
Mientras mi modo común de entrada esté debajo de eso, el modo común de salida está dado por estas ecuaciones. Entonces vean que ya hay una independencia, ¿verdad? El modo común de salida no depende del modo común de entrada, siempre y cuando el modo común de entrada respete esta cuota superior. Y tendremos una cota inferior, sí, que va a ser igual a que este V colector, este V tensión de modo común no puede ser menor que VBE más la tensión que yo tenga puesta aquí, ¿verdad? Que normalmente va a ser la tensión, ¿verdad?, de saturación, en este caso, de la fuente real de corriente que yo pongo aquí, que va a ser un transistor, ¿verdad?, que va a ser VC exacto, o sea, aproximadamente 0.2 voltios. O sea que en principio VCM no puede caer menos de 0.7 más 0.2, ¿no? O sea que esta tensión tiene como un límite por aquí, ¿verdad? Puede empezar a caer hasta aproximadamente unos 0.9 voltios. Si cae de 0.9 voltios, el transistor deja de funcionar. ¿Sí? Ahora, vean que aquí en realidad en el libro no explican eso al principio. ¿Por qué? Porque se pone una fuente ideal, ¿verdad? Así que esta tensión de aquí puede ser negativa, ¿verdad? Si esta es una fuente ideal. Entonces ahí no es, por eso en el grafiquito que ponen en el libro y que está aquí en la diapositiva, no ponen un límite inferior, ¿verdad? De VCM, la tensión de modo común. Pero yo sé que en realidad esta fuente no es ideal porque no existe, ¿verdad? Yo sé que en realidad aquí hay un transistor y este transistor tiene que estar arriba de la tensión de saturación, ¿verdad? Si no está encima de esa tensión de saturación del transistor que yo voy a tener acá, me acuerdo que tenemos un transistor conectado como fuente corriente. Si yo no tengo más de los puntos que yo tengo acá cuando el transistor entra en la zona de saturación, pues esto, bueno, recuerden, esta VC exacta, pues simplemente en ese momento, ¿verdad?, la fuente deja de correr, ¿no? La fuente deja de funcionar y el amplificador ya no es un amplificador diferencial. ¿Okay? ¿Todo claro? ¿Lo vieron? Muy bien. Entonces, a este tipo de inmunidad que me ofrece el amplificador diferencial al modo común se le conoce como rechazo de modo común. Y esto es muy importante precisamente por lo que les venía diciendo. Si yo quiero capturar una señal inmersa en mucho ruido y voy a usar un amplificador diferencial, me conviene que mi amplificador tenga un rechazo de modo común, idealmente infinito, que es imposible, pero que sea muy grande, o sea, que me permita que el modo común de mi amplificador a la salida sea independiente del modo común de entrada. Entonces vamos a hacer un análisis pequeño, cualitativo, de cómo funciona la respuesta diferencial del amplificador y luego vamos a hacer un pequeño análisis en CA. Bueno, vamos a suponer lo siguiente. Supongamos que tengo mi amplificador diferencial ahí diseñado y voy a hacer que Vin sea 2 voltios y Vin 2 sea 1 voltio. Y son señales distintas. Entonces estoy cumpliendo con la regla de que las señales Vin 1 y Vin 2 tienen que ser distintas, pero no tienen que ser la misma para que haya amplificación diferencial. Bueno, yo voy a postular una hipótesis. Voy a decir que en este caso, IC1, la corriente que va por acá, es igual a la fuente corriente de cola. Y voy a postular que por el otro lado, la corriente IC2 es igual a 0. Eso es lo que estoy diciendo. Vean que en equilibrio, cuando Vin 1 igual a Vin 2, por las dos ramas viene IEE medios, ¿verdad? Esto. Cuando son iguales, por las dos viene exactamente la misma corriente, que es igual a la fuente de cola entre 2. Cuando Vin 1 igual a Vin 2. Ahora, yo subo Vin 2, obviamente dentro del rango de modo común máximo, ¿ok? Y bajo subo Vin 1 a 2 voltios y bajo Vin 2 a 1 voltio. Y yo postulo que se producen estos dos
ecuaciones y que por lo tanto Vx va a ser igual a la tensión de alimentación menos VRC. Y como por aquí solo va ahora toda la fuente de corriente de cola, ese VRC es igual a es igual a RC por I. Mientras que por otro lado, este nodo, puesto que la corriente es cero, termina pegado en BCC, ¿verdad? Porque la caída en VRC, en este caso acá, tengo 0 voltios. Entonces, tengo en estas cosas, no sé cómo decirlo en español, volteado. Tengo el amplificador volteado, ¿verdad? Tengo un nodo en 2.5 voltios y el otro nodo lo tengo en 2.5 menos lo que sea que esté pasando de corriente por la resistencia que tenga ahí. Entonces tengo como esa salida. ¿Ok? Vean que todo esto funciona como una especie de comparación, ¿verdad? Es un dispositivo que de hecho es la base del comparador digital que se utiliza en algunas aplicaciones. Pregunta, a ver, ¿puedo justificar de alguna manera esta hipótesis? Bueno, yo no voy a responder la pregunta, pero quiero que ustedes me ayuden. Ok, vamos a suponer que no es así. Voy a suponer que esta corriente es distinta de cero. Esta es mi suposición, en este caso. Si esa corriente es distinta de cero, yo sé que por acá tengo una tensión, ¿no es cierto? Esta tensión va a ser aproximadamente 0.7, 0.8 voltios. ¿Están de acuerdo? Estoy suponiendo que por aquí hay una corriente que es distinta de cero y por la ley, ¿verdad?, fundamental del transistor, V base emisor 2, por lo tanto es igual a phi t logaritmo natural de IC2 sobre phi t. Si yo supongo que esta corriente es apreciable, yo sé que esta tensión, recuerden, ¿verdad? Este es el diodo. Profe, no sobra IS. Ay, mira, tienes toda la razón, gracias. De hecho, están estudiando. Muy bien, gracias por corregirme. Sobre IS, si no, no tenía sentido lo que estaba haciendo, ¿no? Yo sé que por aquí andan 0.8 voltios, entonces yo puedo suponer que ahí andan entre 0.7 y punto... ¿Quién fue el que me corrigió? Muchas gracias. Pablo, muchas gracias. Sígame corrigiendo, porque ya veo que yo me enredo mucho. ¿Cuánto es la tensión entonces VP? Si yo puedo presuponer que aquí hay más o menos 0.7, 0.8 voltios, ¿cuánto vale VP? A ver, ¿qué me hace la LVK por aquí? VP es igual a... 0,2. Muy bien, 0,2 voltios, ¿verdad? Entonces yo sé que tengo 0,2 voltios, ¿verdad? Por esta suposición. ¿Cuánto vale la tensión entonces base emisor 1? $1,8. Muy bien, 1,8 voltios. Entonces yo puedo decir que IC1 es igual a IS logaritmo natural de 1.8 sobre 26 milivoltios. ¿Cuánto sale este logaritmo natural? ¿Quién me lo tira? Yo no tengo la calculadora, no la traje. 4.24. Sí, 4.24. Ay, perdón. ¿Dónde está el error? Ay, hoy estoy fatal. Perdonen, man. Exponencial, ¿verdad? Estoy inventando una nueva ley de Perdón, ahora sí háganlo, ya le corregí, ¿verdad? Disculpen. Okay. Que me río para no llorar, ¿verdad? Ahora sí, ¿cuánto vale esa exponencial? Perdón. 1,17 por 10 a la 30. Correcto.
Entonces, aunque esto fuera 10 a la menos 15, menos 16, que es lo normal, ¿verdad? Tengo aquí una corriente que es alrededor de uno, no sé de qué número sería ya, ¿cuánto es 1 por 10 a la 15? En gigas a la 9, teras a la 12, ¿verdad? Este, o sea, sería una corriente descomunal, ¿verdad? La que iría pasando por aquí, Creo que casi son yotas ya. Sí, sí, ¿verdad? Ya son esos números raros que se inventaron, ¿verdad? Para arriba, o sea, sería una corriente, no, ahí no podríamos generarla. Y de todos modos sabemos que esa corriente está limitada por IE, o sea que a lo sumo, esa corriente podría ser IE, no puede ser más que eso, ¿verdad? Porque hay una fuente de corriente ideal que la está sosteniendo. O sea que IC2 tiene que ser cero, porque si no sería absurda la respuesta, ¿verdad? Eso es lo que se conoce como reducción al absurdo, ¿verdad? Bueno, los de computadora lo saben porque lo ven en mate discreto y lo conocen de manera más formal de lo que me acuerdo. Yo llevé ese curso, pero hace años. Entonces, eso es lo que se conoce. ¿Verdad? Llevamos al absurdo el circuito, por lo tanto, esa condición no puede existir. O sea, si tenemos una leve diferencia ya de 1 voltio entre los dos nodos de entrada, toda la corriente se me va para un lado y el otro lado desconecta totalmente la corriente. Son petas, profe. Petas, bueno, imagínense, aquí tendríamos petamperios, ¿verdad? No sé si se puede poner P, ¿verdad? Pero sería petamperios, pero sabemos que no puede haber petamperios, lo más que puede haber es IE, ¿verdad? O sea que queda comprobado entonces la hipótesis. Nos la redujimos al absurdo. La hipótesis nula era si hay una corriente de IC2, vimos que es totalmente improbable, ¿verdad? Que haya una corriente de IC2 por esta eliminación, por lo tanto se descarta la hipótesis nula y tenemos que quedarnos con, ¿verdad? Esta hipótesis de acá. Lo mismo ocurre para el otro lado, ¿verdad? Para el otro lado pasa lo mismo, ¿verdad? Entonces, vean que el amplificador diferencial básicamente me produce dos estados de salida diferenciados digamos, debidos a las variaciones que tengo en la entrada. Esto se va a usar mucho y lo van a ver el semestre que viene para la construcción de comparadores, ¿ok? Que me comparan la señal contra un umbral. De hecho, aquí tienen, digamos, las formas características, puesto que yo sé que las corrientes son logarítmicas, o mejor dicho, las corrientes son exponenciales, yo puedo suponer, ¿verdad?, que las formas de las corrientes van a ser exponenciales. Y las tensiones se van a mover entre dos extremos, ¿verdad? Se van a mover entre VSC y VSC menos RC y E. ¿Ok? Con un valor medio dado en el punto donde la diferencia entre V1 y V2 es igual a 0, que es este mismo de acá. El valor cuando V1 menos V2 es igual a 0 de la corriente en ambas ramas es IE medios y Vx y Vy tienen ambas el mismo valor igual a VSC menos RC por IE medios. Y luego aquí vemos, ¿verdad?, cómo se mueven en ambas direcciones. Bueno, yo sé que esto pueden ser exponenciales. La pregunta del $1.000.000 es, ¿cuánto vale, digamos, la diferencia V1 menos V2 antes de que se me dé vuelta el circuito? ¿Ok? Pero eso no lo vamos a ver hoy, lo vamos a ver, bueno, capaz que vemos la introducción, lo vamos a ver la clase que viene, porque ese ya es como más bien como un, digamos, parámetro de distancias de análisis que lo vamos a necesitar para la hora de diseñar. Entonces lo que vamos a hacer ahora después del break es hacer un análisis de pequeñas señales. Vamos a brincar ese, mira, no sé, está bien. Vamos a brincar ese problemita de averiguar cuánto vale esto, digamos, cuánto es esta diferencia, lo vamos a resolver en un ratito. Vamos a hacer un análisis de pequeña señal. Luego vamos a ver cómo derivar esas ecuaciones. Yo no las voy a derivar, estas curvas del todo, antes lo hacía, pero la verdad que están en el libro. Nada más les voy a explicar de dónde salen. Vamos a hacer un análisis de pequeña señal cuando volvamos del corte para ver cuánto puede ganar este circuito. Entonces nos vemos a las 2:01, si les parece, 2:02.
Bueno, vamos a dar un minutito más. A ver. Me adelanté un minuto. Pero bueno, no importa. Ahí están todos, ¿verdad? Vamos entonces a hacer un análisis de pequeña señal. No vamos a hacer el análisis tradicional de pequeña señal con circuito pequeña señal. Se puede hacer después, pero en realidad vamos a ver que, como hemos estado haciendo a lo largo del curso, en la medida de lo posible, si podemos evitar, ¿verdad? Tenemos que enfrentar con el modelo pequeña señal, lo vamos a hacer. ¿Ok? Y bueno, como ya vamos viendo que esta configuración va dando tiene alguna relación o parece estar emparentada de alguna manera con el emisor común o el common source, si fuera MOSFET, vamos a irnos por ahí. ¿Okay? Igual en el libro hacen análisis completo de pequeña señal, por ahí tal vez hacemos uno nada más para repasar, pero vamos a derivar entonces el análisis de pequeña señal primero de una manera un poco intuitiva, también lo hace el libro, de hecho está en el Rasabi, para comprobar que la ganancia de este amplificador en realidad es menos GM por RC, como yo predije de una manera un poco, bueno, ya yo llevé el curso, ya lo conozco, ¿verdad? Pero digamos sin darles a ustedes, digamos, mucha base, ¿verdad? De dónde saqué yo esa suposición. Entonces vamos a considerar dos circuitos que tienen, ¿verdad? Mejor dicho, un amplificador diferencial con dos etapas totalmente idénticas, dos ramas totalmente idénticas, donde vamos a considerar que los nodos de entrada, VIN1 y VIN2, capaz que falta aquí ponerlos en la diapositiva, están pegadas a una misma tensión en modo común y por lo tanto, por ambas tengo una misma corriente igual a IE medios. ¿Okay? Aquí en este caso podemos decir este tipo de análisis parte de lo que sería una estructura diferencial balanceada. A veces se le dice estructura diferencial balanceada. Cuando ustedes escuchen eso, lo que quiere decir es que suponemos que el modo común a la entrada de los dos transistores del amplificador diferencial es exactamente el mismo, que es el caso que tenemos acá. Tenemos VCM y VCM. Pero luego vamos a suponer que vamos a meterle un pequeño cambio a la tensión de entrada, pero este cambio va a ser minúsculo, un delta V. Q1 va a subir un pequeño delta V y Q2, la base de Q2, va a bajar un menos delta V. Vean que la magnitud del cambio es igual. Disculpen, la magnitud del cambio es igual, pero de signo opuesto. Entonces estamos respetando lo del desfase de 180 grados. Si esto es así, si ese cambio es muy pequeño, yo puedo suponer que IC1 va a sufrir un pequeño aumento en delta sub I e IC2 también va a sufrir ese cambio en delta sub I, pero va a ser de signo contrario. Esto viene del hecho de que el nodo P, yo puedo suponer, ¿verdad?, que no se mueve mucho, que todavía no lo hemos probado, porque, pero en realidad, eso lo estoy adelantando. En realidad lo que yo voy a fijarme acá en el circuito es que fíjense que los dos emisores están pegados, o sea que ambos tienen el mismo VP, ¿no? Por lo tanto, este nodo es común a ambos transistores, lo que se mueve es solo el nodo positivo de su tensión V base emisor. ¿Qué sería esto de acá? Que suben o bajan un pequeño delta V. ¿Ok? Por lo tanto, aquí V base emisor está aumentando un poquito. Fíjese que VIN 2 está subiendo un poquito, por lo tanto esta corriente aumenta un poco, IC1, mientras que V base emisor 2 está disminuyendo este poquito, ¿verdad? Este no se está yendo para abajo un poquito, y por lo tanto yo sé que la corriente IC2 más bien está cayendo, ¿verdad? Una pequeña cantidad. Pero si los dos transistores son iguales, van a tener las mismas características en su modelo corriente-tensión, y dado que el delta V es el mismo en magnitud, pero puesto en signo, sé que los cambios van a ser de corriente los mismos, solo que de signo contrario.
aquí es donde aparece entonces lo que se conoce como el concepto de tierra virtual en CA. Y esto va a ser muy importante a la hora de analizar el amplificador diferencial. Y de hecho les va a servir a ustedes mucho para el semestre que viene cuando estudien los fenómenos de tierra virtual para amplificador operacional. Yo sé que ya en CC ustedes algo vieron de esto, ¿ok? Esta ya es una justificación un poco más fundamentada de lo que se conoce como el fenómeno de tierra virtual en corriente alterna. ¿Qué sucede? Bueno, que yo en realidad no puedo asegurar que si yo le meto un cambio a las tensiones de entrada, este nodo P se mantiene fijo en una tensión, ¿verdad? Ustedes podrían decir, profe, está medio jalado el pelo porque justifíquemelo. ¿De dónde dónde usted puede, de dónde puede usted agarrarse para afirmarme, ¿verdad? Que ese nodo P no se mueve, ¿ok? Si ese nodo P no se moviera, sería muy fácil analizar este circuito, porque si yo supongo que el delta VP es igual a 0, yo puedo simplemente aplicar las dos reglas de pequeña señal que conocemos para determinar el cambio en las corrientes de colector. Estas son las dos expresiones que hemos venido usando desde el principio de curso, ¿no? Pero yo no puedo así a priori afirmar que este nodo en realidad es una tierra virtual. Entonces lo tenemos que probar. Ahora, lo que sí tengo que tener claro, capaz, es que este delta V es tan pequeño que la transconductancia de los transistores no varía. Y eso es muy importante, porque usted sabe que la transconductancia de los transistores, ¿verdad?, es igual a su corriente de colector sobre la tensión térmica. Entonces, si yo supongo que el cambio de IC es muy pequeño, yo voy a suponer que la transconductancia tampoco varía. Eso es una suposición que sí tengo que hacer, que es fundamental. O sea, esto no es válido para cambios muy grandes a la entrada, ¿ok? Solo para cambios muy pequeños. Dentro de un ratito vamos a definir qué significa muy pequeños. ¿Está bien? Que todavía no lo hemos definido, pero por ahora que contentémonos con el hecho de que pueden ser muy pequeños. Bueno, si yo hago una LSK en el nodo P, ¿verdad? Yo sé que las dos corrientes de colector de los dos transistores tienen que sumar la corriente de cola que está sacando la fuente que está conectada en el emisor de los dos transistores. Tengo este postulado que viene de las dos diapositivas atrás, que me dice que IC1 y IC2 varían en una misma magnitud, pero en distintos signos. ¿Ok? Debido a ese pequeño cambio, delta V a la entrada de las bases de ambos transistores. Yo voy a suponer, entonces, volvemos a lo de la ley, ¿verdad? Lo de la comprobación lógica. Yo voy a suponer que VP subió un delta VP, subió, ¿ok? Es arbitrario. Subió, yo lo supongo. ¿Cuánto vale delta IC1? Entonces, formalmente, bueno, aquí está la famosa regla, ¿verdad? Que hemos estado usando. Fíjense que si este delta VP sube, el delta V base emisor que me queda, ¿verdad?, en Q1 es igual a delta V menos delta VP. ¿No es cierto? Entonces, yo puedo decir que el cambio de corriente IC1 es igual a la transconductancia del transistor, que estoy suponiendo que no varía, que se mantiene constante, por la diferencia que se produce, ¿verdad?, entre el cambio en la base y el cambio en el emisor de mi transistor. Y del otro lado tengo lo mismo, ¿verdad? Del otro lado estoy diciendo que la diferencia V base emisor va a ser igual a menos delta V, ¿no?, es igual a menos delta V menos delta VP, que es igual a menos delta V más delta VP.
Okay, vean que en este caso el cambio delta V es negativo, ¿verdad? Ahí aparece este menos que está acá. Por lo tanto, yo sé que mi cambio delta IC2 tiene que ser igual a menos GM por, estoy propagando este menos de acá, delta V más delta VP. Pero vean que estas dos corrientes tienen el mismo cambio, solo que de signo negativo, o sea, delta IC1 es igual a menos delta IC2, que es este cambio que está acá, ¿no? Entonces se tiene que cumplir esta regla, ¿verdad? Lo que hago es sustituir delta IC1 y delta IC2 en esta ecuación de acá. La transconductancia del transistor por delta V menos delta VP es igual a la transconductancia del transistor menos, no, pero el menos se me va aquí, perdón. Sí, porque esto es menos delta IC2, con esto se me va. Entonces me queda, es igual a GM por delta V más delta VP. Y esta ecuación solo tiene una solución no trivial, ¿verdad? Que es delta VP igual a 0. Pues yo puedo suponer que GM es igual a 0, pero en ese caso no tiene sentido. La única solución, digamos, no trivial es que delta VP realmente sea 0. O sea que yo puedo suponer que cuando los cambios en, digamos, la entrada de ambos transistores son iguales, pero iguales en magnitud, pero distintos en signo y son muy pequeños, yo puedo suponer que este nodo P no sufre un cambio. Esa regla, después lo vamos a ver, vamos a analizar unos días, pero se puede probar, se la podrían probar, por ejemplo, para dos dispositivos en serie, digamos, de este estilo, para dispositivos lineales. Ustedes hacen este análisis, ¿verdad? Por leyes de Ohm y lo revisan. Pueden probar que si este amigo sube un delta V y este amigo baja un delta V, pueden probar que este no se mantiene estable. Creo que es bastante intuitivo, ¿verdad? Que no tiene por qué cambiar, ¿verdad? ¿Ok? Este nodo sigue teniendo la misma tensión, no se mueve. Eso para circuitos lineales se aplica sin importar el valor de delta V y el valor de delta. O sea, sin importar el valor de delta V. Si los circuitos son no lineales, que es el caso que estamos teniendo acá, ¿no? Si los circuitos son no lineales, esta misma regla se cumple, pero solo si estos delta V son pequeños. En este curso no vamos a probar esto. Esto se puede probar en libros avanzados de circuitos, sobre todo de circuitos no lineales. Por ejemplo, en los circuitos donde se estudia el memristor y otros, donde se demuestra el teorema de Thevenin, esas cosas que no los estudiamos a nivel de grado en la carrera, que normalmente se guardan para cursos más avanzados, ¿verdad? Porque requieren mucha matemática. Ahí viene esta prueba. En el Wasabi le vamos a usar esta. Digamos que la prueba lineal es fácil de hacer, ustedes la pueden hacer, ¿verdad? Por medio de ley de Ohm. La prueba en sistemas no lineales es un poquito más complicada, pero bueno, en este caso tenemos una prueba aceptable de que este nodo de acá es una tierra virtual. ¿Por qué se conoce como una tierra virtual en CA? Porque no hay cambio en la tensión. Por lo tanto, yo puedo suponer que dado que delta VP es igual a 0, yo puedo eliminar estos dos términos. Si esos dos términos son igual a ceros, lo que me queda es estas expresiones para el cambio en IC. Y por lo tanto, el delta Vx va a ser igual a el delta IC por la resistencia que tengo en esa rama. Ahora, noten que este amplificador, recuerden, el emisor común es un inversor. O sea que si la tensión entrada sube, el nodo de salida baja. ¿Por qué? Porque ustedes están haciendo que circule más corriente por la resistencia, como hemos explicado varias veces, pero uno de los nodos de la resistencia está pegado a VSC, así que lo único que puede hacer Vx para acomodar esa mayor corriente es generar una tensión mayor, trayéndose hacia abajo el nodo X. De aquí viene este menos que está acá, ¿verdad? Y tenemos el fenómeno contrario, ¿verdad? En el nodo Y. Por lo tanto,
si yo resto estas dos señales, encuentro que la diferencia de cambio de tensión entre X y Y es igual a menos 2 veces la transconductancia del transistor por el cambio de tensión a la entrada por RC. Si yo defino, y aquí me falta una rayita, la ganancia de tensión diferencial de pequeña señal como el cambio en la salida diferencial entre el cambio en la entrada diferencial, lo que estoy diciendo es simplemente dividiendo la tensión de salida, el cambio en la tensión de salida, que es esto que tenemos acá, entre el cambio en la tensión de entrada, que es obvio que es delta V menos delta V, o sea, 2 delta V, y por lo tanto la ganancia en el amplificador diferencial es igual, oh sorpresa, a la ganancia que tenemos en un amplificador emisor común. La pregunta del $1.000.000, profe, ¿para qué tanto? ¿Por qué no me quedo con el emisor común? Bueno, porque esta ganancia que está aquí en realidad es una ganancia diferencial, no es una ganancia de modo común. Y esto establece una gran diferencia con respecto a las topologías que hemos conocido hasta ahora. ¿Hay un precio? Sí hay un precio. Lo vamos a analizar. Aquí está la prueba, digamos, aquí me faltó traducir esto. Hay un precio. El circuito va a consumir el doble de lo que consume un emisor común y corriente. Un emisor común y corriente. ¿Es eso, bueno, negativo, positivo? Depende cómo ustedes lo vean, ¿verdad? Vamos a hacer la prueba de esto. Y con eso vamos a parar por hoy para atender consultas del examen. Vamos a ver por qué el consumo es doble, aunque debería ser medio obvio. Vamos a ver. No. Vamos a suponer, ¿verdad?, que tenemos un amplificador diferencial con estas condiciones que tiene una ganancia, ¿verdad?, diferencial. La magnitud, ¿verdad?, es GM por RC. Recuerden que GM es IC phi t, ¿verdad?, por RC. Y puesto que yo estoy suponiendo mi análisis partiendo de un punto de equilibrio, o sea, el amplificador está balanceado o equilibrado, tiene una tensión de modo común igual en ambos nodos, esto sería igual a I E medios phi t por RC, ¿verdad? Esa sería la ganancia, digamos, del amplificador de modo común tradicional, perdón, del amplificador diferencial tradicional, y la ganancia de un emisor común tradicional, ¿verdad?, es GM por RC, que sería igual a IC phi t por RC, ¿verdad? Entonces, vean que básicamente yo tendría las mismas ganancias. O lo que estoy diciendo es que hice RC phi t en el emisor común tiene que ser igual a IE corriente de cola sobre 2 phi t RC. Esto sería el amplificador diferencial. Y bueno, todo esto se me va, ¿verdad? Y por eso es que para tener la misma ganancia en un amplificador diferencial que un emisor común, necesito una corriente de polarización que es del doble que la anterior. Entonces, bastante obvio, ¿verdad? Tengo dos ramas. Tengo que gastar el doble de potencia. Pero la ventaja es que esta ganancia de acá es diferencial. Es inmune al ruido de modo común. ¿Ok? Bueno, vamos a parar aquí para darnos un respiro. La idea es que la clase que viene ya vamos a hacer análisis de gran señal para por lo menos encontrar o entender un poquito mejor las ecuaciones de corriente del circuito. No lo vamos a hacer muy detallado, simplemente es para encontrar las fronteras de hasta dónde puedo considerar el amplificador lineal y hasta dónde no. Y luego pues seguiremos con el análisis del amplificador diferencial. Bueno, entonces voy a parar aquí la presentación y si tienen alguna consulta del examen que quieran hacer, algún ejercicio que tengan a mano ahí, pues aprovechemos ahora que estamos todos aquí, ¿verdad? Sobre la mecánica, el examen o cualquier cosa que tal vez tengan alguna duda.
Profe, el examen sería entonces un PDF. ¿Y cuánto tiempo tendríamos? Sí, el examen yo lo estoy planeando entregar a la 1 y usted lo tienen que andar subiendo a las 6 de la tarde. Les voy a dar 5 horas. Ok. Y lo que ustedes tienen que hacer es, sí, generarme un documento PDF con la solución a mano. Lo pueden hacer en una tablet. O sea, lo único es que tiene que estar hecho a mano. ¿Ok? O lo pueden hacer en una hoja y le toman una foto y arman el PDF. No, no, eso es lo que... Yo no les voy a pedir que me entreguen el enunciado, solo que me entreguen las respuestas, porque a veces a mucha gente le pasó el semestre pasado que como tenían que entregar el enunciado, malas respuestas, a veces el TIC digital les cortaba el documento a la mitad o alguna parte quedaba mal, entonces luego tenía yo que andar buscando, ¿verdad? Entonces, la idea es que solo me suban los enunciados, nada más, perdón, los resultados, nada más, bueno, el resultado y el desarrollo, ¿no? Identificado qué problemas cada cual. Eso sería. Ok. Ujú. Alguna gente me preguntó ayer sobre ejercicios. Bueno, vean, estamos ejercicios de la tutoría, hay algunos exámenes que andan dando vuelta. Yo les recomiendo que hagan los ejercicios de diseño del capítulo 5, 7 y el capítulo, ¿cuál es? El 10, no, el 10 no, el 10 es de información. El capítulo 9, 5, 7 y 9. Si hay muchos ejercicios, si ustedes hacen, ¿verdad? Mucho más ejercicios hagan, mejor les va a ir. No va a haber preguntas de teoría, ¿ok? Todo va a ser problemas. Pero si quieren realmente hacer problemas que engloben tanto la teoría como la práctica, yo les recomiendo que se focalicen en los ejercicios de diseño. En el libro, al final de cada de esos capítulos, 5, 7 y 9, se llega a un punto donde se habla de ejercicios de diseño. Hagan esos ejercicios. Ejercicios ayudan porque lo ayudan a uno a conectar la teoría, digamos, lo que ustedes están conociendo de los circuitos, con los números y pues de una vez van desarrollando las habilidades de diseño, ¿verdad? Que esa es la idea de este curso también, donde ustedes están introduciéndose ya en el diseño electrónico. Por ahí andan los soluciones de estos libros. Yo les recomiendo, eso sí, que no se confíen en la solución, ¿verdad? Porque hay algunos casos de las soluciones que son incorrectos. Les puedo decir de una vez que el 959 no funciona, la solución que ofrece el Rasabi está errónea, hay dos valores de tamaño dependiendo por dónde se van. Ese problema se soluciona simplemente, el 959, no suponiendo que el transistor 4 es igual al transistor 2. Si ustedes dejan libre el tamaño del transistor 1, perdón, el transistor 1 no es igual al transistor 2. Si ustedes dejan libre el tamaño del transistor 1 y lo resuelven por aparte, les cierra bien. Porque hay gente que me ha venido con las dos respuestas, suponiendo que todos los transistores son iguales y no, eso no funciona, no tiene solución y yo no sé por qué no lo corrigieron en el Rasabi, pero bueno, no importa. Ese, por ejemplo, es un caso donde el que resuelve los ejercicios para el libro no se fijó. Entonces, yo les recomiendo, traten de hacer los problemas, no se vayan a la solución directamente, no se lean la solución, no solo porque hay soluciones que están incorrectas, sino que porque la idea es que ustedes practiquen, ¿verdad? De hecho, ayer Pablo me mostró un circuito que están viendo en la tutoría, que ya le tengo que decir a Juan José que lo saque, ¿verdad? Es un circuito de polarización que en realidad no es práctico, no sirve para lo que está haciendo. Sí, se saca los números, pero no es un circuito que sirva para nada. O sea, entonces esas cosillas, bueno, son errores que tenemos a la hora de montar el curso. Igual va a haber errores en el Rasabi. Lo que yo necesito es que ustedes hagan los ejercicios, ¿verdad? Y se enfoquen en luchar con ellos. No importa si al final no obtienen la... ¿Ok? Bueno, ¿alguna otra consulta? Profe, para este examen igual tendremos cuestionario No hay teoría. Ah, ok. No les voy a preguntar nada. Van a ser problemas de diseño, nada más. Ya ustedes ya están entrando en una etapa donde ustedes tienen que estar en capacidad de entender y aplicar la teoría en la solución de problemas de No, pero ingeniería. me refería como a un cuestionario de fórmulas. Sí, las No, fórmulas, un formulario. usen las que están usando en las que puso a disposición de ustedes el tutor. Ok, perfecto. Usen esas. En todo caso, el libro abierto, ¿verdad? Ustedes van a tener acceso a los libros, internet, todo, o sea,
No, lo que espero es que no lo hagan en conjunto, pero eso depende de ustedes, ¿verdad? Pero exceptuando sus compañeros de todos los demás cursos, tienen acceso a todos los demás recursos, ¿verdad? Que hay libros, presentaciones, todo. ¿Está bien? Profe, ¿Sí? ¿Qué pasó? son, Sí, son esos 3 capítulos del libro los que entran. sí, 5, 7 y 9. Ah, ok. Es que me pareció haber visto algo en el 6. Sí, pero era el diferencial, ¿no? Porque ya no se puede evaluar, ¿verdad? Ya hoy, ya yo no puedo dar materia nueva para el examen. Así que el diferencial no entra. Bueno, Profe, la otra semana, ¿usted qué días va a estar disponible en consulta? el martes es la consulta en la tarde. Usted nada más me manda un correo y nos conectamos a la hora que le convenga. Para, pues, digamos, yo no puedo utilizar calculadoras, nada más luego poner un pantallazo de la discusión o algo así. Perdón, no es que vieras que está muy mal la conexión, casi no te entendí. Tal vez escribirlo ahí si querés en el chat, la pregunta. Se te oye ahí medio cortado. No sé si la puedes escribir. Vamos a ver si Pablo puede. Capaz que tampoco me oyó, pero se veía muy mal. Ah, una calculadora en internet. Ahí sí, igual. Sí, sí, tranquilo, no hay problema. Igual si ustedes resuelven una calculadora en su casa, yo tengo que revisar el resultado numérico. Vean, algo que yo les recomiendo, ¿verdad? Es muy importante porque eso es típico. Pongan el desarrollo. Ustedes me ponen solo la respuesta, no solo yo no tengo base para calificarles, ¿verdad? Sino que si hay un error en la respuesta, yo no tengo bases para darles a ustedes puntos por su desarrollo. Si yo veo que ustedes hicieron el desarrollo correctamente, pero metieron la mano, la pata ahí, se les fue un paréntesis, pusieron mal la movilidad, en lugar de 77 microamperios voltio cuadrado, pusieron 17. Bueno, yo entonces sé, bueno, no, aquí lo que hay es un error numérico, pero hizo el procedimiento bien, entonces, digamos, si valía 20 puntos, bueno, le bajo un punto. Pero si me pone el resultado nada más, yo no sé. Bueno, entonces sí, entonces hagan, pongan todo con calma, todo el desarrollo, expliquen lo que tienen que explicar, de dónde saquen cada cosa, ¿ok? Porque eso les ayuda, les va a dar más puntaje, me ayuda a mí a saber que realmente ustedes están entendiendo y están aplicando el procedimiento adecuado. ¿Okay? Entonces, si luego el resultado lo querés meter todo en una calculadora, en Wolfram o alguna de esas cosas que andan por ahí dando vueltas, hágalo, no importa. De todos modos, por eso es que el examen va a ser de diseño, porque no van a ser problemas de libro, de sacados de de que ustedes pueden meterlo todo en una calculadora, no, van a tener que aplicar criterios. ¿Okay? Bueno, estamos. Si no, no sé si hay más consultas. Si no, los dejo tranquilos acá para que se vayan a estudiar un poco. Y el martes en la tarde atendemos consulta después de la 1. Y me avisan, eso sí, ¿verdad? Por correo. Y nos vemos, si no, el miércoles a la 1 para continuar con el tema de diferencial. ¿Estamos? Listo, profe, muchas gracias. Hasta luego. No, profe, Gracias. gracias. Chao, chao. Gracias, bro. Hasta luego. Bueno, bueno.